Ingresamos al tramo final de este encuentro central que venimos manteniendo con los dos representantes del Instituto Cuesta Duarte. Había quedado pendiente del bloque anterior hablar sobre esta recomendación de la OIT vinculada a las ocupaciones de los centros privados de trabajo. Bien, en realidad la recomendación de la OIT no estuvo este año. ¿Por qué? Porque ese tema no se tocó este año. Por la sencilla razón de que los empleadores, como ellos consideran que, contrariamente a lo que sostuvo durante más de 70 años el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, que el derecho de huelga está reconocido en el Convenio 87, implícitamente reconocido. Bien. Como ellos sostienen que no está reconocido, no quieren discutir nada que tenga que ver con la huelga. Por lo tanto, este año el tema de la ocupación no estuvo en el tapete. Está en la anterior referencia. Allí hay que tener una cosa clara. Para la OIT, para los órganos de contralor de la OIT, la ocupación, como el piquete, es una modalidad de la huelga. No es que sean ilegales, ilegítimas. Solamente pasan a ser ilegítimas cuando la ocupación se hace con violencia física. No, a ver, por supuesto que los empleadores muchas veces dicen, bueno, pero cuando se ocupa hay una violencia sobre la persona, violencia moral. No es esa la violencia. La violencia es cuando se rompen cosas o se golpea a una persona, eso es violencia. Eso es para la OIT. Allí la ocupación deja y la huelga deja de ser legítima o deja de ser legal. Lo que la OIT dice, ahí en un cambio, porque también nos reitera, que cuando hay ocupación se debe garantizar el ingreso de los empleadores a las oficinas. Y a su vez garantizar, no dice de la libertad de trabajo, pero sí del trabajo de los no huelguistas. Y allí viene una interpretación que tiene que ver, por ejemplo, ¿usted se imagina en una ocupación que el empleador quiera entrar? ¿Eso favorece o puede ser más peligroso? Segundo, en una ocupación, cuando los trabajadores ocupan para asegurar la efectividad de la huelga y van a permitir que los no huelguistas entren a trabajar. Es decir, yo creo que esa decisión del Comité de Libertad Sindical, con todo respeto, es de gabinete. La realidad, la vida, quien haya conocido un poco una huelga, haya por lo menos visto de afuera, sabe que eso es imposible. Ahora, ¿eso quiere decir que los ocupantes tienen derecho a utilizar los bienes? No. La ocupación no violenta el derecho a propiedad porque no hay un ánimo de apropiarse. Y si se apropiaran estarían cometiendo un delito. Claro. Es simplemente resguardar la efectividad de la huelga. Y si queremos proteger a los no huelguistas, en realidad, el derecho sindical la libertad sindical es una libertad positiva, es una libertad de acción. Y los mecanismos es de proteger a la persona que hace, que realiza esa actividad, no al que no hace. El que no hace ya está protegido. En nuestra Constitución, en nuestro ordenamiento, nadie está obligado a hacer lo que la ley no le obligue. Ahora, si usted me dice, bueno, pero el trabajador tiene derecho, el que no se adhirió a la huelga, ¿tiene derecho a su salario? Sí, tiene derecho a su salario. Él no se adhirió. Basta con que le comunique al empleador y el empleador es el que le tiene que pagar el salario. El otro mecanismo es como Hermida Uriarte en algún momento, en algún artículo, dijo, bueno, la otra solución sería que el trabajador no huelguista quedara amparado, un beneficio de seguridad social. Pero cuando hay un conflicto, cuando se ejerce el derecho a la libertad sindical o los derechos de libertad sindical, se protege a quien lo ejerce, no a quien no lo ejerce. Ese es el sentido de la libertad sindical. Allí puede haber también un punto de rigidez más allá de la OIT si el nuevo gobierno intenta modificar el estado de las cosas. Por supuesto. Hablábamos de la importancia de los empleos y de tener una mirada hacia el futuro y de los desafíos que se nos presentan como sociedad de encarar
esos nuevos puestos de trabajo. Seguramente tengamos más posibilidades o por el contrario, donde se agitan fantasmas de nos vamos a quedar sin empleo, qué va a pasar, es toda una incertidumbre. Sí, ¿Qué escenario te parece más? Yo tiendo a pensar que estamos ante una nueva revolución tecnológica de las comunicaciones, todo lo que nos brinda las comunicaciones, las plataformas, abren un nuevo espacio para nuevos desafíos. No creo que esto sea, como no lo fue en oportunidades anteriores, el fin del trabajo. Sí creo que capaz que a nivel de algunos sectores de actividad esto puede tener una importancia más grande. Claro. Y en relación a eso me parece que hay como 2 o 3 cosas que está bueno remarcar. En primer lugar, pienso yo que en relación, hoy tú comentabas el comercio es posiblemente uno de los sectores que uno capaz que más lo ve. Hay cosas que ve y hay cosas que capaz que son más invisibles y que no ve tanto, pero bueno, hoy lo que vemos es que uno en un supermercado de repente no tiene una cajera en cada caja, sino alguien que supervisa y la gente pasa por sí sola por varias cajas. Sin embargo, también creo que en el comercio ha habido un desarrollo del comercio electrónico, de las ventas por internet internas, que implican también atrás un trabajo de las personas que procesan eso, de empaquetado, que seguramente requiere unas capacidades y una capacitación distinta a la anterior. Entonces, lo primero que me parece es que yo no creo que vaya a significar el fin del trabajo. Sí me parece que implica varios desafíos, en particular para algunos sectores, pasó en el sistema financiero previamente, y que hay que abordarlos, mirarlos con tiempo como un desafío, y me parece que la manera de abordarlos es a partir de la capacitación, de la recapacitación. Hoy por hoy es fácilmente mirar en otros países y ver cuáles son los sectores donde va a afectar más fuertemente y cuáles son las actividades, las ocupaciones en que se van a ver más afectadas, y cómo esos trabajadores se pueden capacitar o reconvertir dentro del mismo sector para nuevos desafíos o en otros sectores emergentes. Y me parece que esa es la única manera de abordarlo, a partir de la capacitación. Porque también a veces por ahí, y perdón que sea insistente, pero se menciona, no, de vuelta, el tema es el salario, porque bueno, los salarios son tan altos que al empresario le sirve, por ejemplo, poner una empaquetadora que los trabaja. Eso es un mito, porque una vez que la tecnología sale, el tiempo se va abaratando. Entonces, en realidad es imposible como trabajador tratar de competir y ir rebajando mi salario en una tecnología que a medida que hoy sale una empaquetadora, mañana sale una más nueva y la anterior se abarató. Entonces, creo que la única manera de abordarlo es a través de la capacitación. Es algo que el DINEFOP ya está promoviendo en algunos sectores, estudiar, analizar, cuantificar. Y bueno, y creo que también el otro desafío que genera para el movimiento sindical por un lado, pero en general para el Estado, a partir de las políticas públicas, es cómo regulamos muchas veces esas actividades que no tienen el formato tradicional, pero que tampoco estaría bueno que terminara en un trabajador totalmente desprotegido. Porque así está otra vez, economista, lo que tú mencionabas al comienzo, la calidad del empleo. Claro, la calidad del empleo, la protección en el empleo, que es fundamental, la protección del empleo, el registro de la seguridad social, además de ciertos niveles de ingresos, creo que es uno de los factores fundamentales, porque es lo que a uno lo protege cuando no puede trabajar, o porque se jubiló, porque está enfermo, o porque tiene cualquier otro tipo de embarazo, contingencia que haga que no pueda. Entonces la protección social es fundamental. Se ha avanzado bastante en este plano, pero quedamos como en un freno donde hay un 25% más o menos de ocupados que no están registrados en la seguridad social, 15% de asalariados. Hay que tratar de ver mediante qué políticas se puede como que romper con ese núcleo duro de no registro, que también implica menos aportes a la seguridad social, ¿verdad? Y después, en realidad, a partir de políticas, si esa gente que en algún momento no puede trabajar y necesita un ingreso, también implica que son salidas del BPS. Y además, esas nuevas formas de trabajo, como decía, que capaz que a veces es un poco difícil o diferente a como estamos acostumbrados, cómo se regulan. Hoy lo vemos, por ejemplo, con los deliveries, que muchas veces hasta además es en esa idea que trabajan para sí mismos y trabajan para más de una empresa, está medio diluido, pero claramente el vínculo o la parte más débil de la cadena es el trabajador, y ahí hay que poner el foco en pensar cómo en esos desafíos que nos generan las tecnologías y las nuevas formas de trabajo regulamos de manera de proteger, en definitiva, al trabajador. Me parece que por ahí hay 2 temas que tenemos que... en algunos casos ya se está trabajando, pero hay que poner bastante énfasis, la capacitación y la regulación. Sí, esto ocurre a nivel
no solamente regional, sino mundial. Sí, claro, esto no es algo de... A veces en Uruguay me parece que, como lo vemos un poco Claro, por rezago, está claro, bueno claro. ir viendo en aquellos lugares más de punta, donde inicialmente ingresan las nuevas tecnologías, los impactos que ha ido teniendo para poder ir viendo, y porque además en general, de vuelta, esa incorporación de tecnología, afecta más que nada a tareas con menores calificaciones, claro. y por lo tanto también trabajadores que están con mayor debilidad para conseguir un nuevo empleo, ¿sí? De repente, bueno, no todos los trabajadores ni todos los sectores se van a ver afectados de la misma manera, y por eso me parece también que hay que tener políticas diferenciales justamente para atender a aquellos que están menos preparados para afrontar esas cosas. Claro, ¿han funcionado los incentivos que se han manejado a nivel del gobierno del Frente Amplio? Me refiero con respecto al empleo juvenil o a otro tipo de actividades. En realidad, bueno, ahora se generaron a comienzos de año unos nuevos incentivos de cara a devolverle a las empresas una buena parte del salario que le pagan al trabajador a partir de los aportes que tiene que hacer al BPS como incentivo a la generación de nuevos puestos de trabajo. Pasaron nada más que unos meses, es muy difícil monitorear el impacto que ha tenido eso. Hay un poquito más de tiempo con la ley de empleo juvenil, y yo me atrevería a decir que el impacto no ha sido muy, muy alto en el caso de la ley de empleo juvenil. Que tiene buenos subsidios, además. Sí, lo que vemos es que en realidad, bueno, el tema del desempleo es un problema, el empleo es un problema, y en particular en los jóvenes es particularmente grave, cuando además cruzamos en los jóvenes con menos formados o provenientes de hogares de menores ingresos, o en las mujeres jóvenes, el problema es más grande todavía. Estamos hablando de tasas de desempleo 4 veces más altas que las que mencionamos como promedio, y en algunas regiones del país es más preocupante. Entonces, mirando que tenemos una ley de empleo juvenil con incentivos importantes, capaz que en realidad no ha dado el efecto esperado. Eso no significa que los incentivos estén mal. Claro. Lo que pasa que siempre me parece que hay que ir monitoreando y revisando. De cualquier manera, nosotros desde la central siempre hemos planteado y hemos promovido como que siempre que se hacen incentivos o subsidios, está bueno que traten de ser más focalizados, porque el otro problema de que el incentivo capaz que no opere de manera muy fuerte es que en definitiva se termina apropiando del incentivo, del subsidio, una empresa que no lo necesita. ¿Está bien? Que igual contrataría trabajadores, que igual estaba en desarrollo. Entonces me parece y esa es tipo la peor alternativa, porque se están gastando fondos en algo que capaz que no se hubiera necesitado. Entonces por eso siempre está bueno darle un seguimiento. Hasta ahora nosotros desde el instituto, pero asesorando a la central sindical, en general teníamos un lugar en la mesa en que se dialogaban y se discutían, entre otras cosas, por ejemplo, esta nueva política de subsidios que se implementó a partir de este año. Bueno, nosotros proponíamos, pero bueno, no salió así, que los subsidios tenían que estar más focalizados en los sectores que estaban teniendo más problemas y a su vez más focalizados en los trabajadores que tienen que tener más problemas. Claro. Finalmente el subsidio es más general y bueno, y es un poco pronto para analizar lo que ha pasado. Bien. Porque hay pocos datos. Doctor, ¿cómo se imagina usted el empleo del futuro? ¿Qué pasará con las nuevas generaciones? También gran desafío para los dirigentes sindicales del futuro, ¿no? Y para los abogados. Sin duda. Yo creo que, a ver, en el informe elaborado por la Comisión Mundial, el centenario de la OIT, allí dice algunas cosas que me parecen muy interesantes, ¿no? Es decir, por supuesto que hace un diagnóstico de la revolución tecnológica, de la afectación del empleo, de los niveles de desempleo, pero sobre todo yo rescataría que de ese informe hay un aspecto que para mí es central, y tiene que ver con que la lucha por mantener los empleos no depende del mercado, sino de las políticas activas. Políticas activas de generación de empleo que permitan generar empleo, conjuntamente con políticas activas de formación de carácter permanente y formación, indudablemente la formación en un ciclo de transformaciones tecnológicas casi permanente, que eso es lo que diferencia de las revoluciones anteriores, porque decían, bueno, sí, en toda revolución tecnológica, transformación desde la revolución industrial, pero desde antes que se vino dando, yo diría desde el siglo XII en adelante, más acelerado, menos acelerado,
siempre se fue sustituyendo y se fue generando nuevos puestos de trabajo. Yo creo que esta, que es forma permanente, uno de los problemas que tiene es que no genera la cantidad de empleos que es necesario cubrir. Uh-huh. Y sobre todo me da la impresión, viendo, que desplaza a mucha gente. Es decir, hay segmentos de la población, Alejandra lo dijo, bueno, sí, las mujeres, los jóvenes que les cuesta entrar, pero también personas de 30, 40 años que salen del mercado y ya no ingresan más, porque no pueden adaptarse a las nuevas condiciones. Entonces, la única forma de que las personas, eso es otro que se ha roto, ¿no? Es decir, uno antes ingresaba a un empleo a los 18 años y salía a los 60 para jubilarse. Eso ya no existe. Entonces, a través de la vida va a tener múltiples actividades y a veces hasta contradictorias con las que tenía. Entonces, lo que debe tener es la capacidad de adaptarse en cada momento. Y eso exige una formación de base, un aprender a aprender para poder adaptarse a las transformaciones tecnológicas, para poder enfrentar. Pero yo creo que las transformaciones tecnológicas, acá ya voy un poquito más arriba, creo que las transformaciones tecnológicas, los cambios, la robotización, digitalización y todo eso, nos ponen a pensar si la forma de trabajo que ha predominado en estos últimos 200 años es la que debe seguir. La forma de trabajo y la forma de producir. Bueno, nos está dando el pie para hacer un ciclo de 6 meses más o menos. No, está muy interesante. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Gracias, doctor, gracias, economista. Ha sido un verdadero placer. Aprovecho para saludarlos a ambos y a sus familias por este ya inminente 2020. Bueno. Así que bueno, feliz año para ustedes. Para mí va a ser muy feliz porque termino el año con trillizas, nietas trillizas. ¿Qué le parece? Qué buen momento. Por lo tanto, las 3 con el pan abajo del brazo. Sí, y espero que Peñarol se haga campeón también. Bueno. Así que muchas gracias. Ahí ya estaríamos discutiendo. Bueno, está bien. Gracias a ustedes también por acompañarnos, como siempre. Nos encontramos el próximo viernes en un nuevo Encuentro Central.